contraste muy claro con Donald Trump en todos los temas que le importan al pueblo estadounidense. Sí, hubo un comienzo lento, pero ha sido un final fuerte, apoteósico, y lo que quedó muy claro a lo largo de la noche es que Joe Biden está luchando en nombre del pueblo estadounidense, sobre la sustancia, sobre la política, sobre el rendimiento. Eso lo dijo Harris en el día de ayer, en una entrevista nada más terminar el debate con Anderson Cooper de la cadena CNN, y obviamente pues esto ha levantado ampollas también, no solamente ya entre los medios conservadores, que desde hace mucho tiempo venimos comentándoles a ustedes que esta situación se está produciendo, y esos medios liberales que lo han tapado hasta el día de hoy, pero que ayer curiosamente despertaron ante una evidencia que ya es difícil de tapar. Para hablar sobre todo esto, sobre lo que se dijo en ese debate, qué mejor que Emilio González. Él es, como saben ustedes, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Es una persona extremadamente conocida en esta comunidad, con una enorme trayectoria y sobre todo además con un enorme respeto por parte de la gente de esta ciudad. Muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros, aportando también tu granito de arena sobre lo que tú viste, sobre lo que se dijo en ese debate y sobre lo que es ese desastre, que más que un desastre ha sido la muerte política sobradamente anunciada. Gracias, Marian, gusto estar contigo. Mira, lo que yo vi ayer fue lo que vimos todos, y es un presidente que hace 3 años y medio que no sale, digamos, al público para hablar en una forma espontánea. Siempre tiene sus eventos controlados. Los periodistas que les hacen preguntas son gente que son amigos o le caen bien o lo apoyan. Y por primera vez en 3 años y medio hemos visto un presidente que básicamente estaba solo con sus pensamientos y sus palabras, sin un discurso frente de él, sin personas que iban a defenderlo y cubrir por él y hacerle preguntas fáciles. Y la verdad que te digo que me sentí como un ciudadano, me sentí avergonzado de que este señor está ocupando la posición más importante en el mundo. El mundo entero pudo ver ayer el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como una persona frágil, un viejo casi desconocido, no podía poner 2 frases juntas. Estaba contestando preguntas que no le hicieron. Te digo que era de verdad que vergonzoso, y hasta cierto punto me dio lástima. Yo creo que era hasta cierto punto además triste, porque lo que yo comentaba con todos los analistas en el día de hoy, en los programas de televisión que hice en la mañana y ahora aquí en la radio, esto deja 2 mensajes claros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal por el cual han llevado hasta este extremo a una persona como Donald Trump, como Biden, que ya sus propios aliados, el propio fiscal Hart, todo el mundo había comentado la situación neurológica que tenía, lo estábamos viendo en todos los eventos públicos, se trataba de tapar? ¿Por qué llevarlo al extremo del día de ayer? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería entonces la posibilidad que hay de aquí a la convención para que esos delegados que tiene Biden pudieran realmente pasar y se pudiera quedar ese terreno libre para cualquier otro candidato? Porque hasta este momento esos delegados del colegio electoral le corresponderían a él después de las primarias. Sí, mira, casi yo creo que después de 3 años y medio donde a él le dan, por falta de otra palabra, un guión y no se sale de ahí y le tiran preguntas suavecitas, preguntas simples. Ellos pensaron que como ha hecho eso por 3 años y medio, ¿cómo no? Inclusive fue la campaña de Biden que pidió este debate y aceptó, e inclusive insistió en el formato, y aún así, y te digo que yo me quedé más de sorprendido, pero más allá de todo esto, Marian, ojo, después de ayer, yo siento que estamos viviendo en probablemente la época más peligrosa y vulnerable. Coincidimos todos los analistas. Sí. En los últimos 50 o 75 años, nuestros aliados vieron lo que vimos nosotros, y estoy seguro que se han quedado pasmados. Y nuestros enemigos vieron lo que vimos nosotros y se han dado cuenta que si hay una oportunidad para actuar, hay que hacerla ya.
porque este señor no va a ganar una elección, es probable que no sea ni siquiera candidato, y con él como comandante en jefe te garantizo que va a haber unas preocupaciones a nivel mundial, no solo con China, con Irán, con Rusia, pero hasta nuestro propio hemisferio. Los Estados Unidos ha colectado una serie de enemigos aquí, desde Bolivia hasta Cuba, Venezuela, eh, y es preocupante, de verdad, más que preocupante, porque mira, yo como militar, yo veo esto y yo mañana pongo todas las fuerzas en alerta. Ujú. Simplemente Sí. es esperar que pase algo para Con los aprovechar. Hutus, con Irak, con cualquiera de nuestros enemigos naturales, Emilio. O sea, es un vacío de poder, realmente lo que se ve es un vacío auténtico de poder, y sobre todo el cuestionamiento que yo le hago a todos los analistas, porque me gustaría tener conciencia de que no soy la única que está pensando esto. O sea, el problema ahora es que si eso es lo que tenemos en la Casa Blanca, si eso es lo que se supone que está tomando decisiones, estamos muy mal. Y si no lo es, ¿quién es? Bueno, a eso iba. Mira, por 3 años y medio nos han dicho que nosotros lo que estamos viendo, de verdad no lo estamos viendo. Y lo que estamos oyendo, de verdad no lo estamos oyendo. Y ayer lo vimos y lo hice. Aparte de eso, la pregunta, ¿quién está al mando de esto? Yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en la Casa Blanca, el presidente Bush tenía un día de trabajo excepcional. Se levantaba tempranísimo, se acostaba larguísimo, tenía un sinnúmero de reuniones, llamadas telefónicas, recibía jefes de Estado. Es decir, es una agenda, la agenda presidencial es una agenda que acaba con una persona, con la persona más alerta. Y ahora este señor, uno lo ve y la pregunta es, ¿quién está al mando del país? ¿Será la esposa? ¿Será el jefe de gabinete? ¿Será el senador Schumer? ¿Será? No se sabe. No sé. Y después de ayer, la pregunta es más importante que nunca. Si eso es lo que estamos viviendo, que es la presidencia de los Estados Unidos, de verdad, ¿quién es el que está manejando la agenda de los Estados Unidos? Vamos a ir a temas concretos de lo que se dijeron ayer. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, en primer lugar me llamó la atención la posición medida, que era uno de los grandes miedos que teníamos también de que a los insultos o a las provocaciones de convicted felon, etcétera, que pudiera lanzarle Biden, Trump contestara de la forma que él habitualmente contesta, pero fue muy medido y dejó simplemente que el pez muriera por la boca porque no tenía mucho que pelear. Y además que los hechos hablaban por sí mismos. Pero es impresionante escuchar que un señor que estuvo recluido 9 días en Camp David con sus asesores tuviera, y perdónenme la expresión, la desfachatez de seguir diciéndole al pueblo americano, el mismo día que se estaba celebrando el funeral de Jocelyn, de esta niña de 12 años que fue asesinada por estos dos individuos después de violarla salvajemente, que dijera que la frontera es una balsa y que en la frontera no ha estado nunca mejor que en su administración. Obviamente Trump le contestó y le habló sobre los terroristas que están entrando y sobre el miedo que tiene la ciudadanía de que la inseguridad en las grandes ciudades siga yendo in crescendo. Mira, el presidente, como dices tú, el presidente Trump, interesante, esta es la única vez que yo me acuerdo que no hay un debate de dos presidentes, ¿no? El presidente Trump actuó de una forma medida. Yo también esperaba que a lo mejor se iba a alborotar un poco, pero no. Pero yo creo que a nivel estratégico lo que hizo es, él dejó que Biden sea Biden. Y se sabe que cuando él no tiene a la esposa al lado, o un ayudante al lado, o una prensa favorable, dice unos disparates horribles. Y este señor, Biden fue Biden. Empezó a hablar de las violaciones, que si las mujeres las violan los padres o los hermanos. Las hermanas, las de siblings. Sí, no te digo. Y el hombre estaba de verdad desequilibrado. No podía terminar las frases que empezaba. Y cuando las terminaba no tenía que ver nada con lo que comenzó. Y yo creo que en una forma estratégica, Trump la jugó bien. Dejó que el hombre hable. Y eso fue lo que más le causó el desastre, dejar a Biden ser Biden. Ya, como dicen en inglés, al emperador le quitaron la ropa, ahora nadie sabe quién está al mando. Y el hombre, mira, hasta mismo Barack Obama tuvo que salir en los medios sociales, ¿sí? Decir que tuvo una noche pésima, pero que bueno, eso nos pasa a todos nosotros.
y ahora andan buscando un candidato nuevo. Fíjate, es curiosísimo porque mientras tú y yo estamos hablando, y tú tienes incluso muchísimos más contactos que puedo tener yo en Washington, pero algunas de las fuentes que trabajan habitualmente conmigo desde hace 30 años, que se equivocan muy poco, me dijeron que había habido una reunión que había convocado el señor Obama con miembros del Partido Demócrata y específicamente uno de los grandes donantes de la campaña de Biden, donde no había sido invitada la vicepresidenta y había sido nombrada de urgencia. Es decir, cuando uno que no está ya en el poder, entre comillas, al menos de forma visible, convoca una reunión de estas características después de lo que vimos en el día de ayer, perdonen, pero lo que dijo la cadena CNN, que no es precisamente la mejor aliada de Trump, es cierto, hay un caos. Sí, y lo que acaba de decir tu fuente de información, te das cuenta de que el presidente Obama sigue manejando una agenda muy, muy activista desde atrás. Por ejemplo, ¿quién es él para convocar una reunión para analizar esto? Segundo, las mismas personas que hablan y que dijeron ayer, oye, hay que buscar otro candidato, ninguno ha dicho, bueno, vamos a sustituirlo con la vicepresidenta, que normalmente es lo que pasaría. Si algo le pasa al presidente mañana, y vamos a orar que no le pase nada de aquí a noviembre, si algo le pasa, la vicepresidenta sería presidente, sí, pero no la consideran, no la invitan y saben que los sondeos 4% más desfavorable que el presidente. Entonces el problema que tienen arriba ahora es buscar una forma de quitarse a Biden como candidato y buscar que la vicepresidenta no busque problemas e insistir que ella debe ser la candidata, inclusive hasta que se quede de vicepresidente con un nuevo candidato. Los problemas para el partido en este momento son palpables, porque nadie pensaría de que él iba a actuar tan mal como actuó ayer. Fue un verdaderamente desastre. Hasta los conservadores no tuvieron que decir mucho. No. La base de Biden fue la que ofrecieron las críticas más severas en todo esto. Te digo, fue impresionante. Yo comencé a ver el debate en la cadena Fox cuando vi realmente la actuación que estaba teniendo, bastante sobresaliente, muy bien llevada la CNN, todo hay que decirlo. Me cambié a la CNN para ver qué es lo que estaban haciendo ellos y me sorprendió realmente la honestidad con la que trataron un problema con el que no habían sido honestos durante mucho tiempo, porque gran parte de este problema al que nos enfrentamos ahora es a la negación que han tenido dentro del Partido Demócrata de querer ver una realidad y los medios de comunicación de tapar esa realidad. Porque aquí no estábamos, yo lo digo, o sea, esto no es una cuestión de que el señor del pelo naranja te caiga bien o te caiga mal y el señor viejito te caiga bien o te caiga mal. Estamos hablando de la seguridad de los Estados Unidos como primera nación del mundo. Y ahí estamos todos nosotros. O sea, la situación es muchísimo más seria como para tratar esto de una forma más valiente y poniendo sobre la mesa evidencias que estaban ahí, que nadie se estaba. Pero fíjate, dentro de ese debate me llamó también la atención cuando él se adjudicaba, por ejemplo, que en su administración la policía había sido la más fuerte, que el país estaba más seguro y que la patrulla fronteriza además le había apoyado a él. Instantes después de que hizo este comentario, que Donald Trump le dijo, disculpe, pero fue con usted y después de Black Lives Matter y de las manifestaciones que no fueron pacíficas y destruyeron nuestras ciudades sin ninguna repercusión hasta este momento. Ustedes quitaron fondos a la policía. You defeat the police. Y lo han hecho efectivamente. Y la policía fronteriza sacó una partida de prensa diciendo que ellos en ningún momento ni han respaldado a Biden y ni van a respaldar a Biden. Y la patrulla fronteriza que tú dominas perfectamente igual. O sea, ¿cómo se puede tener la santísima caradura de ponerse en un debate nacional después de los problemas que estamos viendo todos los días? Como te digo, el día que están en el funeral de Jocelyn, el día que hemos visto a los hijos de esta señora que asesinaron y violaron en Nueva York, la niña que ha sido violada, las desgracias que se están viendo, ¿cómo se puede tener la caradura ante el público americano de defender lo indefendible de esa manera como hizo Mallorcas el día de antes en la cadena CNN? Y todavía dicen que no hay crisis. Mira, desde que este presidente llegó a la Casa Blanca, han muerto más de 900 personas, inmigrantes, tratando de entrar a los Estados Unidos, cruzando desiertos. Esos son 900 muertos innecesarios que hay que culpar a esta administración. Biden se ha pasado
3 años y medio en un globo, digamos, protegido en Washington. Él sale muy poco, habla espontáneo menos todavía. Le hacen preguntas donde ya saben cuál va a ser la pregunta para preparar la respuesta. Y este debate de ayer, Marian, yo pienso que no logró lo que intentaban. Los republicanos ya tienen su candidato. Ajá. Los demócratas ya tienen su candidato. Este debate era para convencer los independientes y los que no estaban tan convencidos de cada partido. Y lo que ha hecho es asustado a todas estas personas y los ha puesto en el campo de Trump, gústenle o no. A mí me han estado llamando a decir, oye, yo soy demócrata, yo jamás hubiera pensado que iba a votar por un republicano, pero después de ayer yo voy a votar por Trump. Me aguantaré la nariz, no me gustará, inclusive ni lo voy a admitir en público. Sí. Pero yo voy a votar por Trump. Y así pienso que siente mucha gente. Una cosa más, yo también cambié la estación y me puse a ver a CNN. Porque esa es una estación que tanto esfuerzo para defenderlo y ocultar lo que todos estábamos hablando antes. Y ellos mismos empezaron con la crítica. El CNN, CNBC, el New York Times, todos los medios, es que ya no podían ocultar más. El país entero vio lo que ellos trataron de tapar por 3 años y medio, y ellos o tenían que ser hipócritas y seguir tapándolo, o simplemente admitir que había una verdad y que esto no fue una noche, digamos, espectacular, ni siquiera buena para el presidente Biden. Mira, yo sé que voy a abordar este tema en el segmento siguiente, pero con una personalidad como tú no puedo evitar hacerte esta pregunta. El fallo de la Corte Suprema de Justicia. Tengo 30 segundos, pero ¿qué opinas sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de decir que el Departamento de Justicia se extralimitó y no lo hizo bien, condenando por desacato, por obstrucción, perdóname, a más de 300 manifestantes? El gobierno se sobrepasó, el gobierno usó las leyes, el gobierno inventó leyes para perseguir personas, sus oponentes políticos. Acuérdate ese dicho histórico aquí en los Estados Unidos, que cuando el gobierno teme a la ciudadanía, hay libertad. Cuando la ciudadanía teme al gobierno, hay tiranía. Y la ciudadanía se reviró, demandó en la Corte Suprema, a 6-3 fue el voto, ni siquiera fue 9-0. Es decir, había un consenso de que el gobierno federal se sobrepasó en acusar a estas personas, tantas personas para el 6 de enero, y fallaron a favor, yo creo que la democracia y al pueblo. Y el mensaje, mi querido Emilio, que también ayer subrayó el presidente sobre la politización de la justicia y de cómo, tristemente, cuando en este país se habla de democracia, se desconocen las bases de la democracia cuando se intenta meter la cuchara en el Departamento de Justicia. Así es. Y aprendieron, y hay que seguir este proceso, hay que seguir protegiéndose de un gobierno depredador que piense de que ellos pueden hacer lo que le da la gana contra el ciudadano. Y así no es este país. Este país es un país de libertades, es un país de ciudadanos y es un país de leyes. Y eso quedó muy claro con la falla de la Corte Suprema. Y sobre todo ecuánime, o al menos es lo que se espera, que todos seamos iguales ante la justicia. Muchísimas gracias, mi querido Emilio González. Es como siempre un placer poder hablar contigo. Gracias por la invitación. Señores, hacemos una nueva pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Cada Tarde.